tanto proceso en su vida que ya lo que desea es morirse. Ellos hay cristianos que ya están así. Los cristianos de verdad, los cristianos verdaderos, que hasta de salir de su casa respiran el aire y dicen, no, ellos hay guerra en los aires, no puedo salir hoy. Dios mío. Tengo que mantenerme tranquilo en la casa. Porque los cristianos de verdad saben lo que yo estoy hablando. Los cristianos verdaderos saben lo que yo estoy diciendo en esta hora. Los cristianos verdaderos, aleluya, hasta de sacar un pie de la casa y van caminando, que sienten, aleluya, el zarandeo, se devuelven para atrás y tumban todo lo que tengan que tumbar. Y dice, hoy yo no salgo de aquí. Ellos hay cristianos que tienen un grado y una dimensión de búsqueda tan fuerte, mi alma alaba a Dios. Aleluya, que están, porque mientras más fuerte la búsqueda, le estoy hablando a la gente cobarde, mi alma alaba a Dios. Porque ellos hay gente cobarde que le temen como a Eva, someterse y obedecer a Dios porque saben lo que le viene. Ellos hay gente que se creen que ellos van a vivir aquí, aleluya, bajo el vuelto del Edén. Mira, el vuelto del Edén de Dios es un vuelto del Edén que no van a ir Los Ángeles a visitarlo. Aleluya, van a ir los demonios y va a venir Dios también. Aleluya, porque Satanás fue y Dios también. Aleluya, después que Satanás fue, ¿qué hizo después Dios? ¿Dónde tú estás, Adán? ¿Dónde tú te encuentras? Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Y por qué, mijo? ¿Quién te enseñó a ti eso? Yo nunca te enseñé el miedo. ¿Y qué tú haces vestido si tú delante de mí te desnudabas? Yo te procreé desnudo. ¿Por qué tú te vestiste? ¿Y esa ropa? Y mira de qué Adán se vistió, de hoja de higuera. ¿Qué fue lo que Cristo maldijo? Aleluya. Porque no dio fruto. No fue un árbol de higuera. Mi alma alaba a Dios. O sea, Adán sin darse cuenta, aleluya, se puso lo que Cristo maldijo después, aleluya, porque la higuera no da fruto. La higuera, aleluya, es un árbol infrutífero. Entonces, cuando tú pecas, cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, tú solo te viste, aleluya, de lo que Dios nunca tenía para ti. Dios mío. Porque hay una ropa de realeza, hay una ropa de príncipe, hay una ropa poderosa que nosotros tenemos, que Dios no necesita. Aleluya, que tú te estés vistiendo tanto delante de Él, como hay cristianos que van siempre con su vestidura de orgullo, de ego, a la presencia. Señor, aquí estoy yo. Y el Señor, ¿y qué me importa quién sea tú? Quítate esa ropa, que esa ropa no me interesa. Venme con la humildad. Rosy, tocaste un punto ahorita muy fuerte, que se abrió un portal en el mundo espiritual. Y fue cuando dijiste que hay cristianos cuando salen de su casa sienten esa mala influencia. Claro. Quiero que me hable aquí un poquito de guerras espirituales que tú hayas tenido y experiencia. Háblame de eso. Claro, mira, te lo digo porque llegan dimensiones a la vida de los cristianos, dimensiones tan fuertes, donde yo he podido sentir, aleluya, la muerte cerca, que yo digo, a veces digo, pero tú estás aquí. Así mismo, yo digo, tú estás aquí, tú viniste hoy. Y yo le digo, bueno, Señor, si ya llegó mi hora, yo me arrepiento todos los días. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? Si él va, no, yo me arrepiento todos los días, hasta con el pensamiento uno peca, hermano. Yo no soy de estos cristianos que anda con su bulto, no, yo no. Yo me voy a arrepentir todos los días de mi vida. La que no se va a quedar en esta tierra soy yo. Mi alma, si usted quiere quedarse usted, y que no, que ya yo me confesé a Cristo, que tanto arrepentido, yo me voy a arrepentir mientras yo pueda. Mi alma alaba a Dios. Esa oración de fe la tengo, mira, Señor, borra mi nombre del libro de la muerte, escribe en el libro de la vida y no lo borré jamás. Apréndase, hermano, escríbalo, que eso es todos los días que hay que decirlo en la oración, de día, de noche, a toda hora. Le voy a decir porque nosotros somos seres imperfectos. Aleluya. Yo no le vengo a nadie con ese maquillaje. Aleluya. Yo digo, claro, yo soy un ser muy imperfecto, hermano, y estoy tratando de buscar la salvación. Y esto un paso a paso. No con eso digo que soy pecadora, pero hermano, me arrepiento. Dios mío. Entiendo, yo me arrepiento porque yo no le vengo a nadie con hipocresía. Mi alma alaba a Dios. Hermano, y yo recuerdo, aleluya, que yo me arrepentí y bueno, Señor, ya así llegó mi hora ya, porque yo siento que este está aquí. Aleluya. Y yo recuerdo que Él no vino solo, Él vino con un espíritu de locura también. Mi alma alaba a Dios y los locos, no, es difícil que entren al reino de los cielos. Nada así puede entrar. Para Dios poder hacer un trabajo en una persona que gravite en esa dimensión de locura, un ejemplo que tenga un espíritu de locura, Dios tiene que libertarlo primero. Mi alma alaba a Dios para luego poder salvarlo. Y yo dije, bueno, aquí hay un espíritu de locura porque eso sí yo tengo. Yo tengo un discernimiento en lo que es demonio muy fuerte. Pero es que hay mucha gente que se molesta conmigo. Y yo antes no entendía esto, porque a veces nosotros hablamos lo que no entendemos. Hay muchos cristianos que dicen, ay, porque fulana no ora, fulana esto, y yo los veía mal. Pero no es que fulano no ora. La gente que son de Dios y tienen intimidad profunda, hasta de tú coges una llamada de una gente influencia, fan, esos demonios, pan, sí, se te traspasa. Te voy a hablar un chin de la llamada de la muerte. Sí. Te voy a llamar, te voy a hablar, déjame decirte esto para después hablarte de la llamada de la muerte. Cuando Dios me hacía entender esto, que si una persona, porque los demonios saben cuando tú lo conoces,
Y Dios, aleluya, me ha dado la oportunidad de conocer mucho el mundo espiritual. Y tú me preguntas, si tú eras satanista, tú eras una persona que jodía con eso. Yo nunca jodí con eso. Lo que yo sé, yo lo sé porque a Dios le aplació. Pero si tú me dices a mí, Rosy, nadie quiere aprender del diablo, hermano. Yo que siempre he querido aprender de Dios, pero que tú, papá, para saber lo que tú estás peleando, tú tienes que aprender de tu enemigo. Sí. Tú tienes que saber con qué tú estás peleando, con qué tú te estás enfrentando. Y Dios todos los días me permitió una guerra nueva con un espíritu nuevo. Y yo tenía que enfrentarlo, hermano. Eso no era de que dije. Habían espíritus que yo tenía que meterme en dimensiones de alabanza la noche entera para que se pudieran ir. Pero tú lo veías literalmente. No, sentía la influencia. Pero si tuvo un demonio de eso, hermano. Eso nada más con la influencia, ya tu alma detesta lo que está. Es que tú no tienes que verlo con tus ojos, los demonios. Tu alma te hace entender lo que hay. A qué nivel de feura, a qué grado de poder está. Un día hubo un demonio, aleluya, llorando sin luz, hermano, porque es una batalla. Dios tiene que tratar eso de la oscuridad conmigo. Ay. Se fue la luz, hermano, y ya usted sabe, yo sentí ese demonio que vino así, hermano, y la respiración se me paró, los órganos dejaron de funcionar todo. Y ese demonio nada más me susurró algo en el oído y yo sentí que ese demonio se fue. Dios mío, y ahí ay, fue padre. como que mi espíritu volvió otra vez en sí. Sí. Entonces, hay personas, mi alma alaba a Dios, que cuando se meten en guerra espiritual, tienen que saber y tienen que orarle muy bien a Dios. Wow. Aleluya, para saber el campo de guerra que ellos se están enfrentando. Todos los días yo tenía que enfrentar un campo de guerra nuevo. Todos los días, cuando Dios me pasó por esa materia, hermano, es una materia difícil. Eso es como la matemática. Yo siempre he visto la guerra espiritual como la matemática. Que hay problemas que tú tienes que desarrollarlo. Sí. Y al tú no encontrar la conclusión, pues tú dejes eso así, a menos que el profesor te quiera ayudar. Y yo siempre he dicho, el maestro de los maestros aquí es Jesucristo. Hermano, y había materia en el mundo espiritual que a mí se me complicaba pasarla. Porque habían demonios, hermano, que yo me acotaba. Yo decía, ya tú me tienes cansado, yo me voy a acotar. Dios mío. Y yo me acotaba y me dormía, hermano. Y el demonio no se iba, se quedaba ahí. Y era terrible y me atormentaba en los sueños, me hacía la guerra en los sueños y a veces levantaba yo con un dolor de cabeza, hermano, que eso era terrible. Y cuando ya yo me levantaba con ese dolor de cabeza, mire, hermano, enojada en el espíritu, porque hay un enojo en el espíritu. Usted entiende, hermano, mire, que ya yo comienzo, mira, ya tú me tienes cansada. Hermano, mire, por ahí me iba, ya usted sabe, y Dios me metía bajo unas dimensiones de lengua, porque esto hay que hablar de la lengua y todo, pero eso no va a dar tiempo hoy. Yo te voy a hablar nada más de la llamada, de la muerte que fue la que me llegó y te voy a terminar con de este diálogo, con este testimonio. Y yo recuerdo, mi alma alaba a Dios, que cuando yo me levantaba así, que comenzaba a reprender ese espíritu, sea en lengua, sea con alabanza, sí. Porque Dios siempre te cambia tus armaduras conforme al nivel de guerra que tú estés. Y yo recuerdo, mi alma alaba a Dios, que cuando Dios me metió ahí, hermano, mire, fue terrible. Y hubieron muchos momentos de guerra, donde Dios, aleluya, me ponía a pelear con demonios y meteresa de alto rango. Un día, recuerdo yo, que eso yo sé que le pasan a muchas mujeres, como a hombres también, porque sí. Las meteresas no tienen sexo. La metresa, aleluya, puede entrar en un hombre como puede entrar en una mujer, tranquilo. Aleluya, hay hombres metreciados como hay mujeres metreciadas. Ellos no tienen sexo, ellos agarran a cualquiera. Y yo recuerdo, mi alma alaba a Dios, que yo en un sueño, porque las metresas me atacan en los sueños. Aleluya, yo vi, cuando una metresa ya viene a través de un cuerpo humano, es porque ya la metresa viene con una asignación. Aleluya, para derribar a esa persona. ¿Te entiendes? Que hay que saber discernir. En los sueños, las metresas atacan para debilitar. Las metresas debilitan en los sueños para hacerte caer cuando ya se te materializa. Las metresas buscan los cuerpos, el cuerpo más bonito, el cuerpo que más o menos sabe que le gusta a la sierva o a la sierva, lo físico así, y ya cuando entran a ese cuerpo van a hacer un trabajo ya de destrucción. ¿Usted entiende? Ellos no derriban así. Las metresas hacen un trabajo con el tiempo. Y ya cuando el hermano cayó, es porque ya ese hermano ya tenía un seguimiento de esa metresa. Por eso los hombres y las mujeres que oran tienen que saber muy bien con quién oran. Porque a veces nosotros vemos lindo físico, vemos dinero, vemos posición, vemos todo, pero no vemos a Dios. ¿Entiendes? Y hay mucha gente que te muestran a Dios, aleluya, de una manera, pero su corazón está apartado de Dios. Los dones son irrevocables, dice la Biblia. Aleluya. Y a veces son como címbalos que retoñan. En el ambiente que tú vas a detectar si Dios está o no está. A veces Dios no se mueve, aleluya, en terremoto, pero se mueve en siervo pasivo. Pero se tiene que sentir algo de Dios. Dios tiene que de evidencia que está con esa persona. Entonces acontece lo siguiente, que a veces los sentimientos son más fuertes que nosotros y nosotros acudimos a un sentimiento.
Wow. Y al acudir al sentimiento, pues bueno, salimos de la voluntad de Dios, en verdad. Muchas veces pasa. Pero hay otros que se recatan, vuelven otra vez a Dios y sueltan eso, tú ves, porque Dios de una u otra manera les hace entender que no era de él el asunto. Y les felicito a mucha gente que han peleado su guerra y han podido permanecer en obediencia, aunque le ha gustado la tentación, han cedido y han vuelto a su camino otra vez. Y también la llamada de la muerte era, porque para meterme en guerra espiritual, eso es muy profundo. La llamada de la muerte. Sí, la llamada de la muerte, esto me pasó a mí cuando yo estaba en mi proceso de liberación. Por eso es que yo tengo mucho cuidado. Aleluya. Hasta algunas veces hay mensajes que yo quiero contestarlo y Dios me dice, no lo abra. A veces hasta tú abriendo un mensaje se abre un portal. Dios mío. Porque tú le estás dando autorización. Y hay mucha gente que van a decir, wow, man, usted no tiene misericordia. Porque ¿cómo está de un mensaje, hermano? Hay dimensiones espirituales aquí que usted se va a volver loco. Aquí, para usted poder entender lo de Dios, usted tiene que estar bajo una locura fuerte, ¿eh? Y esta mujer que usted está viendo aquí no tiene 2 días en esta candela. Dios mío. Yo tengo, hermano, 14 años aquí y esta que está aquí conoce a Jesús de Nazaret como conoce al diablo también. Y gracias a Dios nunca tuve que ser satanista, ni bruja, ni nada de eso. Dije, para yo conocer este asunto. Porque este asunto lo conocen la gente de Dios. ¿Usted quiere conocer quién es su enemigo? Esté con Dios. Que usted vea que el enemigo solo se le vaya a hacer el encuentro. Aquí estoy yo. Claro, porque tú estás con Dios y a él siempre le gusta estar de presentado. Yo siempre lo he dicho. Jesús llamó al enemigo a su desierto. No. Él fue de presentado. Porque es que cuando él ve algo de Dios, él es el primero que se presenta. ¿Usted entiende? Para que también conozcan que él tiene poder. Como él sabía que Cristo tenía poder, él olió esa gloria. Espérate que por este desierto pasó algo diferente. Porque el enemigo sabe cuando hay una persona que marca la diferencia. Sí. Y en ese desierto había una diferencia. Y él dijo, espérate, que en este desierto déjame hacerle la visita a este que está en este desierto para ver si es el que ha de venir. Porque hasta el diablo andaba esperando a Cristo. Aleluya. Yo hay gente que no se creen que el enemigo anda esperando a la gente de llamado. El primero que se siente espera a la gente de llamado, el enemigo. Usted ve a todos los cristianos, dije, que yo quiero conocer a fulano. Despreocúpate que el enemigo no tiene que pedir entrevista ni tiene que ponerte en agenda. El enemigo va personal a hacer su entrada. Él hizo su entrada ya en el vuelto y dijo, venga, este hombre tiene, porque él estudia primero a la gente. Él nunca se te vaya a presentar, hermano Cristo fue la quito yo. No. Él te va a dar un proceso de seguimiento. Él le dio un proceso de seguimiento a Cristo porque él sabía que estaba en ayuno. Había necesidad de comida, había sed, era un desierto, había mucha incomodidad de pobreza, ahí no había casa, ahí no había de nada. Y él tenía que comprobar si él era el que había de venir. Rosy, te voy a hacer una pregunta que las mujeres muchas veces nos la preguntan en los videos. ¿Por qué tengo miedo o temor de orar con el bombillo apagado cada vez que me arrodillo a hablar con Dios? Mira qué pasa, porque a mí también me pasó. Yo entiendo, ya yo te entiendo porque yo también lo vivo. Todavía tengo 14 años y todavía lo vivo, hermano. Eso no se vence fácil. Dios mío. Y le está hablando a una persona, hermano, mire que busca Dios. Lo que pasa es que en la oscuridad se manifiestan muchas cosas. En el infierno los espíritus están bajo tiniebla y oscuridad. Hay un poder que ellos concentran en la tiniebla y en la oscuridad. Cuando una persona tiene los portales abiertos en el mundo espiritual, esas personas, aleluya, porque uno lo van a sentir más que otro. ¿Usted entiende? Hay personas que no le afecta porque no tienen dimensión y es lo mismo. Duermen con su... Hasta en su cama duermen. Dios mío. ¿Entiendes, hermano? Yo duermo en una cama y yo creo que hasta ahí yo llegué. Yo tengo 14 años, mire, que yo no sé lo que duerme en una cama. Sí, hermano, porque es que yo siento, hermano, la cosa rara. Influencia. Algo extraño, algo, yo digo, Dios mío, pero las camas son tan lindas, pero eso no es para deleite mío. Hermano, mire, entonces cuando usted apaga el bombillo para orar, que muchas veces lo he intentado, pero no he podido, lo he tenido que prender de una vez porque siento algo que me quiera arropar de una vez. Dios mío. Y yo, Dios mío, yo soy sierva tuya, esta casa es tuya. Aquí el diablo no tiene por qué entrar y todo, y el Señor prende el bombillo. El mismo Espíritu Santo a veces me ha puesto a prender el bombillo. Y el Señor me decía que en la oscuridad ellos se mueven. Dios mío. Y el Señor me decía, tú sabes muy bien, porque el Señor habla así conmigo, tú sabes muy bien que el terreno del huerto del Edén era mío. Eso fue mío. Y el diablo fue, así que no te juegues con fuego, prende el bombillo. Y el mismo Dios me manda a prender el bombillo. Eso no es un relajo, hermano.
Si esa gente que usted lo ve, créase lo que es verdad. Dios Es que hay una fuerza muy grande, hermano. Y ahí cuando se ve esa luz. Ay, Dios mío, mire, ahí es que está el lío feo. mío. Hermano, yo busco los bombillos del celular, pam, pam, lo prendo. Y no es que tengo ese espanto y ese terror, hermano, pero en verdad usted comienza a sentir su sombra y sus cosas raras. Y yo en verdad ya como sé, ¿tú entiendes? Yo lo que comienzo digo, bueno, ya el Señor lo que quiere es que yo ore más. Y me voy en oración porque tú no puedes ni dormir, hermano. Tú no puedes dormir de verdad. Y ya, y cuando llega la luz, digo yo, ya me voy a acotar. Dios mío. Porque yo duermo con los bombillos prendidos. Esto se puso ser vigente. Comparta esto, denle like, compártelo. Rosy, siguiente pregunta. ¿Qué misterio hay que muchas veces no puedo hablar en lengua, en el mundo literal, por el sueño les hablo cada vez que me duermo? Hay muchas personas que están bautizadas y no se dan cuenta. Mira, el bautismo del Espíritu Santo y fuego no lo dan los hombres, lo da Dios. Y hay muchas personas que Dios los bautiza para dar a manifestar su bautismo en un tiempo. Entonces, hay guerra, que digo, la guerra más fuerte se pelean en el sueño, en verdad. Hay guerra que tú la peleas terrenalmente, pero esa guerra tú la puedes ganar con los frutos espirituales. Por eso que es necesario escudarse en los frutos y escudarse, aleluya, en la intimidad que tú tengas con Dios. Para tú poder vencer la guerra en los sueños. Hay una guerra en los sueños. Qué bueno hablar después más de eso. Hay una guerra en los sueños. Mira qué acontece. Cuando tú comienzas a pelear la guerra en el mundo espiritual, en los sueños, aleluya, como ya Dios sabe que te bautizó, el que no lo sabe eres tú. Porque a veces hay cosas que Dios hace nosotros que nosotros no sabemos, pero Dios sabe que la hizo. Entonces Dios da a manifestar ese don. Y tú crees que fue un sueño. Ay, yo hablé en lengua. No, es que ya tú estás bautizado. Hace tiempo que ya tú estás bautizado, es que tú no lo sabes. Y al no saberlo, pues tú no lo materializas. Ahora, llega un día donde Dios permite un acontecimiento fuerte en ti, donde tú te olvidas del mundo, te conectas con Dios, y ahí es que Dios desata la lengua que ya tú tenías. Porque todo hasta un día. Llega un momento que esa persona se va a dar cuenta que ellos siempre estuvieron bautizados. Pero no el tiempo de Dios dáselo a manifestar todavía en la tierra, porque para tú hablar en lengua tú tienes que entrar también en una dimensión. Hay una dimensión que tú tienes que alcanzar para Dios poderte. Esto es un don inmerecido. Esto es una gracia inmerecida que Dios deposita en nosotros para defensa a nuestra alma en el mundo espiritual, porque la lengua es un armamento de guerra poderoso que Dios le entrega al cristiano para que el cristiano se pueda defender. ¿Tú entiendes? En cada campo de guerra que se le presente. David en una ocasión peleó con una arpa. Después peleó con una onda. Con una onda. ¿Tú entiendes? Después peleó con espada. O sea, el campo de guerra de David era con diferente armamento de guerra. Entonces, así somos los cristianos. Dios siempre va a poner diferentes grados de lengua, dimensiones de lengua y género de lengua. Dios siempre nos va a mover conforme a la guerra que nosotros estemos peleando, la lengua que vamos a hablar. Por eso usted ve que usted hoy habla una lengua, mañana puede de que hable otra, pasado hable otra, como también se le puede desatar un género de lengua, que hable toda la lengua juntamente con otra que usted ni conocía ese mismo momento. Y usted, wow, ¿por qué fue? Y esa locura, no. Es que el nivel de guerra que tú estabas peleando, pero yo siempre he dicho, yo siempre miro al siervo o la sierva de Dios, dame ver qué guerra está peleando. Y yo me detengo a verlo en el altar. Conforme a la entrega que yo le veo en el altar, tiene una guerra. Porque es que así, la gente se cree que la guerra la gente dice que tú sabes, no, yo la veo en el púlpito. Déjame ver qué es lo que está peleando. Cuando yo veo ahí que está, y cosas, porque es que hay una alabanza que te saca el espíritu de guerra. Ellos hay guerreros que tú lo ves y adorando, y de repente le sale esta lengua así, que tú dices, bueno, hay una guerra fuerte ahí con el varón o con la sierva. ¿Entiendes? Tú date cuenta si una gente está en guerra. Es fácil. Y hay cosas que tú la consigues en el campo de guerra. Hay lengua que tú la consigues, que tú la adquieres en el campo de guerra. Y ya tú pasaste ese nivel de guerra, pero la lengua te queda. Dios mío. ¿Tú entiendes? Ya ese nivel de lengua ya te queda. Ahora, tú lo que va a alcanzar otros niveles de lengua. Por eso, si tú hablas una lengua, un ejemplo, como hay gente que saben hablar hasta la lengua de que creol, africano, de todo, africano, de todo, ¿entiendes? No, Dios te va a dar lengua que tú te vas a quedar. A veces hay lengua que nosotros nunca en la vida hemos escuchado, porque son lenguas que son celestiales. Ponte a observar una gente que esté en la intimidad, que esté orando en el espíritu. Observa esa lengua que no es igual.
Es una lengua que nada más la entiende Dios. Porque hay un lenguaje en lengua que nada más ni el diablo puede... Mira, tú no sabes que el diablo puede interpretar también. Dios mío, explica eso ahí. Sí, hay que explicarlo. El diablo puede interpretarte lengua. Porque hay espíritu cuando uno la habla que uno reprende espíritu y entienden el lenguaje. Exacto. Es que ellos saben interpretarla. ¿Por qué ellos se van? Porque ellos entienden lo que tú le estás hablando. Siempre los demonios con los cuales tú vayas a pelear, Dios te va a poner a hablar el lenguaje de ellos. Hay demonios que tú le vas a hablar dominicano y ellos hablan inglés. Ay. Dios te va a poner a hablar la lengua que ellos hablan. Y en el mundo espiritual, cuando tú estés peleando con ellos en lengua, tú lo vas a reprender conforme a ese lenguaje. Y ellos se van ahí por ese lenguaje que tú estás hablando. Por eso es que no se puede continuar la lengua, hermano. Téngase cuidado que esto es peligroso. Al que está hablando la lengua, déjelo tranquilo, porque Dios sabe el demonio que está ahí y va a entender bajo ese grado de lengua. Una pregunta, Rosy, ya que entraste en el punto de la lengua. ¿Puede una persona caer en condenación si critica en contra de la lengua? Lo que sí yo entiendo que una persona cae en condenación si blasfema contra el Espíritu Santo y la lengua son dadas por él. O sea, todo lo que es puesto por el Espíritu Santo hay que tener cuidado. Porque dice la Biblia que es condenado sin derecho ya a ser perdonado aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Las lenguas, los dones, todo esto es dado por él. Entonces, yo le digo claramente, los cristianos debemos de ser más cuidadosos. Dios mío. Rosy, una siguiente pregunta. Ya casi por ahí aterrizando. ¿Por qué me pasa a mí que hay veces que estoy normal, comienzo a hablar lengua caminando en la calle, normal, en el trabajo, en la casa? Sí, eso es normal. Y muchas veces orando, quiero hablar en español, pero no, pues es que es normal, porque mira, yo te digo que es normal porque a mí me pasa. Mira, hubo un día que yo salí de mi casa llorando y hablando en lengua. Y yo me quería devolver para mi casa y el Señor me llevó desde mi casa, me llevó como a 15 minutos caminando, 20 minutos caminando, llorando y hablando en lengua por una calle. Dios mío. Y la gente en los motores dice, esa muchacha tiene un problema grande. Ay, hombre, está pasando a una situación. Pues esa muchacha se va a matar. Entonces la gente del mundo, porque era una calle muy transitada, y yo iba hablando en lengua y llorando, hablando en lengua y llorando, y yo quería detenerme, pero yo entré a una dimensión que ya yo no veía gente, no veía nada, carro no veía nada, yo veía nada más la calle. Pero después cuando Dios me devolvió de allá para acá, el Señor me decía, habían demonios de destrucción en esta calle que yo me lo llevé. Dios mío. Habían demonios que no toleran el gemido ni las lágrimas de una persona santa, que por eso ellos se fueron. Sí. Dios mío. Porque al diablo no le gusta que tú llores como cristiano, porque tus lágrimas no son como cualquier lágrima. Tus lágrimas son una lágrima santa. Falla. Y esas lágrimas cuando caen, cuando salen de tus ojos, eso le da, hermano, náusea a los demonios. Dios mío. Los demonios sienten náusea cuando ven a un cristiano llorando. Por eso que ellos endurecen el corazón del cristiano, para que no llore, porque ellos saben el poder que tiene una gente que llora delante de Dios. Una persona que derrame su alma de verdad, hermano, no haciendo camuflaje para que le den pena, para llamar la atención de la gente, porque hay un lloro manipulado. Pero hay un lloro, hermano, que es por el proceso que te está desbaratando tu vida, que cuando tú le lloras a Dios bajo ese grado y comienza a hablar esa lengua, que solamente Dios sabe cómo la pone. Solamente sabe Dios, porque en verdad tú no lo tienes, nada. Por una gente que te ya en un grado de proceso así, ¿qué es lo que va? ¿Entiendes? Mayormente la gente cuando lo que quiere está callado. Sí. ¿Entiendes? Y cuando tú comienzas a hablar lengua así, llorando, y así que tú en tu casa, es que hay espíritus que llegaron en esa hora ahí a tu casa sin tú darte cuenta. Y Dios en su infinita misericordia te usa a ti mismo para que tú mismo lo saques. Ok, siguiente pregunta, Rosy, ya para ya culminar. ¿Te ha tocado que he hablado en lengua ministrando y entiende lo que dice? Sí, muchas veces. Muchas veces yo sé y a veces hablo la lengua y mimito interpreto lo que se está hablando, lo que Dios está hablando. Ahí mimito, porque hay gente que tienen el don de hablar la lengua, pero también tiene el don de interpretar. De interpretar la lengua. ¿Tú entiendes? Y es como te digo, un satanista te puede interpretar la lengua. Y un satanista puede hacer que otro, aleluya, te interprete la lengua. Porque el satanista opera bajo dimensiones fuertes también. Wow.
Ellos hay gente que se creen que esto es un relajo. Los satanitas operan bajo dimensiones. Dice que el enemigo siempre quiso ser imagen y semejanza a Dios. Siempre. Él quiso ser como Dios. Dice que Dios lo desechó por eso. ¿Tú entiendes? Porque su corazón se llenó de maldad. Entonces Satanás prepara a los satanitas, a los brujos. Es así. Con un poder. Y con muy, porque hay satanitas que son locos. Que son locos. Y se envuelven en dimensiones fuertes. Y esas dimensiones que ellos se envuelven. No se crea usted que ellos lo hacen es para ellos estar jugando. Y nada de eso. No, los satanistas se preparan y se capacitan. Es para ellos imitar lo de Dios. Los satanistas, ¿a quién atacan? A los cristianos. A los cristianos. ¿Dónde usted lo ve? En el medio cristiano. ¿Qué ellos hacen para meterse entre los cristianos? Ser como cristianos. ¿Entiendes? Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos pueden hacer muchas cosas aún a más dimensión, porque hay cristianos que están a poca dimensión que ellos, y ellos hasta le comen encima de la cabeza a los cristianos. Dios mío. Dimensiones muy fuertes, hermano. La gente tiene que cuidarse, porque esto aquí no es un relajo. Y ellos hay gente que tienen que entender esto. El descuido espiritual te puede ser de mucha pérdida aquí. Un descuido que tú tengas, por más mínimo que sea, te puede ser de destrucción. Es un descuido que nada más el enemigo quiere. Y son muchas las personas que no pueden, óyeme, no pueden levantarse de un descuido. Porque comienzan por lo poco, pero el enemigo lo lleva a lo mucho. Y ya cuando se encuentran en ese laberinto, ya no hallan cómo salir. Y lo que comienzan a acomodarse en su mismo lugar. Y Dios te dice, no me dé vuelta en el mismo lugar. Si tú ves que la gente no te suma, que lo que te está retando en tu llamado, despégate. Dios mío. Si tú ves que esa persona, cada vez que tú te pegas a ella, te debilita, ¿qué es lo que tú haces ahí? Si tú ves que esa conversación que tú estás teniendo con esa persona, lo que te está haciendo perder el tiempo, no te está dejando orar, no te está dejando buscar a Dios, quítate de ahí, porque es que todo lo que está en contra de lo de Dios, tú tienes que quitarlo de tu vida. Claro. Lo que viene de Dios te va a añadir paz, tranquilidad, y no te va a traer a ti ese desasiego, que no puedo buscar a Dios, que esto, que lo otro. Lo de Dios te trae paz. Y se va a alinear al propósito de Dios, lo que viene de Dios, porque viene de Él. Entonces hay gente que le dan entrada a toda clase de personas en su vida. Hermano, a la gente trátela, pero no le dé confianza. Porque el asunto está en la confianza. Cuando tú le diste confianza a una gente, ya tú le diste una parte de ti. Dios mío. Hay que ver después qué va a pasar. Mi alma alaba a Dios, porque tú no sabes si tú estás caminando con Judas. Judas no adquirió confianza delante de Cristo. Sí. Una confianza terrible. Hasta líder fue. Dios Porque él mío. fue tesorero. Rosy, siguiente pregunta ya para ir combinando. 5 pasos para hacer guerra espiritual, para yo aprender a hacer guerra espiritual. 5 pasos. Bueno, el primer paso, la oración. Todo se aprende en la oración. Una gente que no ora, que no ayuna, que no tiene integridad, que no hace silicio. Hay gente demasiado cómoda en esta chuleta, en esta carne. Usted tiene que siliciar, hermano. Váyase para el piso, suelte esa cama. Que el cristiano no está hecho para estar todo el tiempo en una cama. Si usted es casado, póngase de acuerdo con su esposo. Usted, esposo, póngase de acuerdo. Algunas veces la mujer no es cristiana, hermano, pero con sabiduría se logra todo. Usted sabe lo lindo que usted agarra. Ay, mira, mi amor, vamos a dormir en el piso. Ay, que esto. Y enséñale, porque ellos hay cristianos que no le enseñan a la pareja. Son ellos, pero ay, que es muy rebelde, que esto, que no quiere. Con el amor se vence todo. O Cristo no lo ha vencido 70,000 veces con el amor. Lo que pasa es que damos amor momentáneo. El amor se da siempre. También mi alma alaba a Dios, a la lectura de la palabra. Ahí están todas las herramientas para tú hacer guerra espiritual. ¿De qué manera tú hacer guerra espiritual? Y el último paso está en la obediencia. Una persona, por más que tenga estos 4 recursos y no tenga obediencia, pues está de balde. Ay. Sí, porque Eva tenía la intimidad. Dime tú el prestigio que ninguno tenemos. ¿Cuándo Dios ha venido a visitarte? Dios mío. Hermano, uno tiene que buscar mucho para uno sentir un chin. Pero esa mujer tenía algo que Dios iba allá. ¿Entiendes? Tenía intimidad. Eva tenía... Hasta desnuda estaba. Y cuando no hay vergüenza es porque no hay pecado. De la limpieza tan grande que tenía esta mujer de parte de Dios. Óyeme, esta mujer tenía todo lo de Dios a su favor. Y aparte de eso, esta mujer tenía la gracia. Una gracia impresionante. Pero le faltó el 5º paso, la obediencia. La obediencia. Esto fue, con esto ya perdió el juego. Y era una guerra que estaba asegurada. Porque hasta Dios dio el permiso. Ya usted puede saber si Dios confió tanto en esa guerra.
que hasta a Dios le dio la autoridad. Ve para allá, muchachos, que esa gente está amolada. Dios. Porque Dios confía en nosotros. El tema es que nosotros siempre avergonzamos a Dios. Dios mío. Esto se puso serio. Muy impresionante el tiempo profético acá con la profeta de fuego, Rosy Marta, ¿verdad que sí? Fue una honra tenerte aquí. Amén. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Puedes pedirte de esta bella audiencia. Amén, amén. Pues fue un grato placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. De verdad me gozo mucho de nueva vez estar aquí en esta plataforma de nuestro hermano Venancio Amparo. Quedamos pendientes con la llamada de la muerte. Uf, Ya esto viene ustedes serio. Ya ustedes saben, así que prepárense que ese tema va a ser terrible. Para esa persona que le gusta mucho estar, ya usted sabe, en los medios sociales. Así que vamos a estar, aleluya, dándole la gracia primeramente a Dios, luego a esta plataforma que nos ha abierto la puerta otra vez, y siempre la gloria y la honra del Señor, mi hermano Cristo. ¿Cómo pueden seguirte en tus redes sociales? Bueno, en mis redes sociales mi nombre es Rosy Marte. También mi número de teléfono es 829-204-8333. Vuelvo y lo repito, 829-204-8333. En Facebook me llamo Rosy Marte. También mi Facebook, tengo dos Facebook. Tengo la página, que es Rosy Marte, y tengo mi Facebook normal, que es Rosy Marte también. En YouTube me llamo Rosy Marte, Instagram Rosy Marte y TikTok Rosy Marte. Dios mío, mi gente, pueden seguirla ya en su plataforma, porque creo que será de mucha bendición. Así que Amén. denle like, suscríbase a la plataforma, active la campanita para que le lleguen todos los videos que estamos grabando. Y creo que este video va a llegar a muchas partes del mundo. Amén. Sí, así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Shalom.